Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Creer, donde charlaremos sobre temas que como católicos las hemos pensado, pero no siempre nos hemos armado de valor para preguntarlas. En esta segunda oportunidad, charlaremos sobre el ser humano y la problemática moderna acerca de su origen. Existen dos grandes corrientes que postulan orígenes contrarios, la creacionista y la evolucionista, cada una, claro, con muchas otras subdivisiones que añaden o suprimen algo. Para responder esta pregunta, hoy nos encontramos con Camilo Bolaños desde España y Heilis desde Nicaragua. Dos jóvenes súper activos dentro de la iglesia, pero dejemos que sean ellos los que se presenten de mejor manera. Cami, adelante, te escuchamos. Hola, es un gusto participar en este podcast eh, y hablar sobre este tema. Me presento, soy Camilo Bolaños, soy de Bolivia, pero vivo actualmente en España. Eh, Pertenezco actualmente a la comunidad católica Shalom y tengo la profesión de ingeniero mecatrónico y tengo un máster en robótica y visión artificial. El tema de la iglesia siempre me llamó la atención y desde que tuve un encuentro con Jesús, creo que mi sed de conocer más sobre lo que representaba Jesús en la vida de las personas o en la historia era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Y desde ahí fui conociendo más de él, leyendo más y aprendiendo mucho más. Y creo que hoy vamos a compartir un tema muy interesante sobre el que estoy con muchas ganas para hablar el día de hoy. Fantástico, Cami, en verdad sí es un gusto poder compartir aquí este podcast contigo, poder charlarlo. Verdaderamente sí es un tema bastante complejo, pero ya lo discutiremos más adelante con bastante calma. Heilis, adelante, te toca Hola presentarte. Isaac, hola Cami y hola a todos los que nos escuchan. Soy Heilis de Nicaragua y estoy muy contenta de estar acá con ustedes, poder compartir este tema, o sea, tan maravilloso que habla sobre pues, el origen de nuestra existencia y el sentido de nuestras vidas, que igual también me apasiona. Soy arquitecta y soy parte del apostolado de Corazón Puro. Me apasiona la teología del cuerpo y de esta área de la sexualidad apoyo pues, a mi iglesia católica. Amo al Señor Jesús y estas enseñanzas realmente me han cambiado la vida y me han ayudado a encontrar un propósito a mi existencia. Fantástico, qué lindas palabras, Heilis. Em, en- la verdad, entonces, ¿les parece comenzar con esto? En verdad, particularmente es muy agradable poder conversar con dos jóvenes católicos tan apasionados y se ve que juntos, o con los tres en realidad, podremos dar una respuesta bastante favorable a nuestra pregunta inicial. ¿Les parece iniciar, chicos? Claro. Claro que sí. Fantástico. Entonces comencemos con algo básico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fuimos creados? ¿Venimos de un mono? ¿O acaso existe una tercera respuesta? ¿Cuál es su posición? ¿Qué dirían ustedes? Cami, inicia vos. Claro, pues yo empiezo. Eh, yo también me hice esa pregunta ya hace un tiempo atrás y también me surgió mucho la curiosidad para poder responderla. Y creo que sí, llegué a una pequeña conclusión con la que hoy sigo respaldando con cada día que pasa. Creo que lo primero fue pensar de que el origen del ser humano ha tenido que ser un momento ideal, como lo relata en el Génesis, a nivel, digamos, de la Biblia. Porque ahí ese momento es como un momento es el momento de la creación y es un momento donde el artista inicia la obra de arte. Y nosotros, como católicos, contemplamos a Dios como el artista, porque Él en los 7 días fue haciendo pequeños detalles. Y en el sexto día es cuando a la humanidad la crea, y crea a Adán y crea a Eva. No nos dice crea a Adán
en un tipo de espermatozoide con óvulo y luego dice crece rápido y Adán aparece a los 30 años. No explica a ese nivel científico como estamos acostumbrados a escuchar sobre los seres humanos. Que un bebé nace por la concepción, no. Fue una creación por amor y una creación con todos los detalles. Creo que esa parte me gusta mucho porque dice que agarró barro y lo juntó. Y a partir de ese momento formó todo lo que representaba el ser humano. Creo que a mí esos detalles que están escritos en el Génesis envuelven algo que me dicen, con tantos detalles, yo no hubiera escrito algo así, yo hubiera puesto, Dios creó a la humanidad, tarán, pero no con tantos detalles en los cuales el Espíritu Santo, al que ha escrito esa parte del Génesis, lo ha inspirado. Yo creo que eso le da una esencia de profundidad de que es algo real, algo tangible. Por eso yo me quedo mucho con esa área, más que en la evolución, a pesar de que científicamente puede haber una influencia, no lo veo tan sólido como puede, porque siempre existe un estudio más, otra cosa que posiblemente pueda diluir las teorías humanas, que sabemos que pueden llegar a ser imperfectas por nuestro origen, digamos, desde ese punto de vista. Fantástico. ¿Tú, Hailey, qué opinas? Siempre que he intentado contestarme esta pregunta y a lo largo de los años ha venido una respuesta. O sea, ¿de dónde vengo? O sea, ¿quién soy? Definitivamente vengo del corazón amoroso de un padre que me ha creado, que me ha llamado a la existencia y ha querido que hoy esté con usted acá. Igual por ustedes, o sea, vienen de ese corazón amoroso del padre. Porque me ponía a pensar, o sea, ¿quién soy, Hailey? No soy solo materia, o sea, no puedo haber venido solamente de un mono que es materia, que no tiene un alma, que no tiene capacidad de raciocinio y reflexión. O sea, y veo al ser humano, me veo a mí misma y es increíble. ¿Sí o no que somos la creación más increíble que pudo existir en la faz sobre la Tierra? O sea, tuvimos que haber venido de alguien súper maravilloso. O sea, si miras la obra de arte, ese artista que mencionaba Cami tuvo que ser, o sea, increíblemente genial. Y entonces en todo pues, este periodo de mi vida y sobre todo al toparme con la teología del cuerpo, o sea, el Papa San Juan Pablo II nos ayudaba como a contestar pues, esta pregunta. ¿Y cuál ha sido como mi principal referencia? Ya lo mencionaba Cami, el Génesis. Pero a veces es complicado porque para los jóvenes, ay, el Génesis es una historia inventada, no fue real, y que la manzana y la serpiente. Pero sin embargo, pues tenemos que verla y saber interpretar, porque, o sea, el Génesis no pretende ser un relato periodístico, ¿verdad? Que detalla cada parte, sino que pretende ser además que está escrito con un lenguaje poético, ¿verdad? ¿Por qué está escrito con este lenguaje? Porque encierra una riqueza espiritual que tenemos que saber leerla. Y bueno, creo que este libro maravilloso me ha ayudado a poder entender que vengo del amor del Señor, o sea, vengo, o sea, de ese misterio del don originario, como decía San Juan Pablo II, que se ha dado y se ha entregado, y se ha dado en mí, y se ha dado en cada persona. Entonces, o sea, yo no tengo duda, definitivamente que vengo de Dios, que venimos de Dios, porque cada persona es única y repetible. O sea, ¿dónde voy a encontrar otro Cami en este mundo? Otro Isaac, o sea, nadie. O sea, es una unicidad y repetibilidad único. Entonces, para mí la experiencia, poder deleitarme y maravillarme con cada persona pueda contestar. Y no tengo dudas, que, o sea, es que tuve que haber venido de ahí. O sea, no me cabe la menor duda y por eso nuestra dignidad de ser hijos amados por Dios y sobre todo ese deseo que al final nunca se sacia y que solo se va a saciar en Dios. O sea, si no hay nada en este mundo que pueda satisfacerme, quiere decir que no fui creada para este mundo, que fui creada para el otro. Entonces, por ende, ¿de dónde tuve que haber venido? Del corazón de Dios. Pues aquí hay una parte que no sé si me das el permiso para poder decirla, Adelante. pero que me gusta mucho, que es el párrafo, en sí sería a ver, ¿cómo es esto? El párrafo 6, pero el numeral 356. ¿De dónde? Porque dice, de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí mismo.
Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. También, por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo en la tierra, sino alguien, lo cual lo diferencia de poseer conocimiento y de andar libremente y en comunión con otras personas, y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro se puede dar en su lugar. A mí me encanta eso. Y es que todo lo que sigue es buenísimo, porque dice, Dios creó todo para el hombre, porque al final se lo entrega a él. Porque sí, porque aquí esta frase del santo me gusta, porque dice, ¿cuál es? Pues el ser que va a venir a la existencia rodeado de todo lo creado, porque ha creado ya el mar, ya crea el cielo, la tierra, toda la creación. Y luego de repente dice, oye, esto está vacío, no tiene vida, pero todo era hermoso. Y luego dice, voy a crear al ser humano. Y luego le dice, tú vas a ser, y eso es algo que me llama mucho la atención esa frase, porque si hubiera sido creado el humano, digamos, el ser humano, desde un mono, es que ese punto de vista me gusta, porque si hubiéramos sido creados del mono, es como decir, Dios creó al mono y de ahí le dijo evoluciona y ponte camisa y corbata y anda a trabajar. Pero no fue así. Fue más puntual el punto en el que dice, oye, tú hombre dominarás a todas las bestias, estarás sobre todo el control de las bestias. Entonces, ahí tú dices, oye, si hemos sido monos, no puedo estar sobre toda la creación, porque soy un mono. Entonces, ese punto de vista también aquí lo toca en el catecismo y lo menciona. A ver, si tienes catecismo, Eilis, o tienes internet, busca párrafo 6, numeral 355. Y para abajo todo es el hombre. Y yo creo que esta frase podría ser buena para el podcast, porque dice, de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí mismo. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad que tú habías mencionado, Jair. Que toda cosa o quien fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad. Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar por amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar de tu bien eterno. Santa Catalina de Siena lo dice. Y yo creo que es que esto es, sí, yo creo que es, leyendo solo esto es el podcast. Mejor solo una frase, ¿vale? Pues yo creo que esa frase, de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Personalmente, creo que existe una diferencia entre, y creo que lo dijiste muy bien, ambos lo dijeron muy bien, em, existe una diferencia entre el hombre y el mono. Y no es lo mismo, por tanto, afirmar que el hombre es una criatura creada por Dios, como lo decíamos, a su imagen y semejanza. Es decir, y por lo menos algunos padres de la iglesia lo determinan así, que en esencia el hombre, al ser imagen y semejanza, también es partícipe de esta divinidad, frente a decir que simplemente venimos de un mono, somos parientes o primos de un mono. Entonces hay una diferencia muy grande. Y creo que el que mejor lo dijo o mejor lo explicó, Catalina de Siena no la había escuchado, pero a San Agustín, que explicaba o por lo menos decía que el Espíritu de Dios habla por medio de autores sagrados, pero no quiere enseñar al hombre cosas que no reportan una utilidad
valga la redundancia, útil alguna para la vida eterna. Entonces, que las Sagradas Escrituras digan la evolución, algunos autores yo he escuchado que determinan, incluso en algunas Biblias está explicado así en los comentarios o en pequeñas imágenes por ahí, de que los tiempos de la Biblia o los tiempos narrados en el Génesis no son, como les digo, no son los tiempos humanos, y así justifican de alguna manera el tema de la evolución. Dios crea al hombre y este después va evolucionando poquito a poquito hasta lo que conocemos en el relato del pecado, le llamaremos. Es una interpretación, pero creo que ahí va igual la siguiente pregunta, en el tema de la interpretación. Bueno, antes de la interpretación, creo que me adelanté un poquito. Sobre estas posturas que determinan la creación, yo les comentaba antes de grabar el podcast que, o cuando estábamos charlando por lo menos, este tema de los alienígenas, o por lo menos la corriente alienígena que existe ahí entre estas nuevas pseudociencias que buscan dar su interpretación sobre el origen del hombre. Y muchos postulan, que existió un alienígena primero que vino, dejó la semilla en la tierra, esta creció, evolucionó. Entonces dicen ese alienígena primero fue, entre comillas, Dios, y esta semilla fue la que dejó y evolucionó hasta lo que somos hoy en día. Una postura muy rebuscada particularmente, pero ¿qué opinan ustedes? Que es algo que está ganando bastante terreno últimamente. Vale, pues desde mi punto de vista, me parece, es que me parece mucho de ciencia ficción, ¿vale? Es que tampoco puedo decir que que no me gusta la ciencia ficción, porque me gusta, pero suena como un cuento que es un poco alejado de nuestra realidad, porque decir que existen los alienígenas, posiblemente, pero que venga un alienígena y deje la semilla y esa semilla se multiplica en toda la humanidad, yo lo veo fuera del lineamiento de lo que conocemos. Más allá de decir, oye, tendría que haber puesto una semilla hombre y una semilla mujer, y que ambos se puedan reproducir y multiplicar la tierra. Porque no creo que haya venido y haya puesto semillas en cada país, en cada lugar, y que se expandan las ciudades. Porque no lo veo coherente. En cambio, el relato de la creación es muy claro, lo dice, lo que crea un hombre y lo ve solo, y luego crea la mujer. Pero en cambio, si tú dices que vino un alien y dijo, no, ya tengo la semilla hombre y la semilla macho y hembra, y los mezclo y salen más. Entonces, yo lo veo como que quita la esencia, quita el amor, quita no sé, como nos pone ya también a hacer cosas. No sé, lo veo así, lo siento que es un poco menos cariñoso, es como puse una cosa aquí, el alien puso una cosa y otra y se multiplicaron, pero no tanto como Dios los creó, los unió, le dio su nombre, le dio su imagen y semejanza. Yo lo veo mucho más profundo desde ese contexto. Pues el otro lo veo un poco más ficticio, para mí ficticio, no sé. ¿Tú qué opinas, Hailey? No sé, la verdad. Está súper loco pensar que probablemente venimos de los aliens. Nunca se me había ocurrido. Y no tiene sentido, o sea, no calza en mí. Es como que me tires el sentido de mi existencia, que amar y ser amado, y todo lo que he aprendido de darme al otro, porque alguien me amó primero, porque alguien se dio a mí primero y luego por eso yo tengo que darme a los demás. Sí. O sea, no, definitivamente, o sea, es que no tiene sentido, la verdad. Y pues, de que existen o no existen, pues no lo sé. Puede que sí, puede que no, pero siempre hay un Dios primero, único, que el origen de todo. Entonces, pues no tendría como que
tanto que compartir por en este tema y no sé si me gustan los aliens ni la película de aliens, entonces y eso. Particularmente sí, también soy fanático de la ciencia ficción, pero esta corriente, y me llamó bastante la atención porque viendo en diferentes portales, muchos dicen, no, sí, esta es el verdadero origen, pero creo que como lo dijiste, es una creación muy fría y carente de amor. Y justamente la creación es un acto de amor y el otro no, no sé qué es, pero no ese amor. Ahora sí, creo que nos enfocaremos mejor en las corrientes importantes y no en estas, mm, podríamos llamarlas pseudociencias. Y como diría Jack el Destripador, iremos por partes. Em, Sobre la postura creacionista, ¿qué fundamentos tomarían ustedes para sustentarla? Adelante, los escucho. Cami. Vale, pues para sustentar el creacionismo en sí, que es una corriente en sí que está muy ligada a la creencia religiosa que tenemos, yo lo veo muy enfocado al origen y al progreso de la humanidad. Yo por eso compruebo que sí tiene sentido lo que se ha hecho. Porque tenemos a un hombre y a una mujer y tienen una misión. Porque antes de cometer el pecado original y todo, el Señor les dice, vayan y multiplíquense. Y llenen la tierra, en sí, en otras palabras. Entonces, al ser hombre y mujer, tienen la capacidad de dar vida. Entonces, tienen la capacidad de continuar la herencia del origen. Yo creo que eso es el resultado de lo que ha continuado según la historia, los descendientes de Adán y todo lo que conocemos en la historia. Es a través del origen, a través de lo que hemos escuchado como el primer relato. Y creo que decir que no ha existido, que ha existido un, no sé, un mono que es como que ha ido evolucionando hasta ser Homo sapiens sapiens, si no me equivoco, pero han salido otras teorías de que había otro tipo de cosas y tú dices, pero el creacionismo en sí tiene una muy buena base, porque físicamente no la puedes definir totalmente, pero sí puedes darte cuenta de que toda la historia tiene un lineamiento, tiene un sentido. Pero en cambio, después de este salto de la evolución, que lo llamamos así, ¿qué ha sucedido? Porque si solo había un mono que ha cambiado, que ha evolucionado, ¿cómo se ha multiplicado? ¿Cómo han llegado a ser más? Entonces ahí uno se pregunta, ¿y de dónde surge, digamos, todo el proceso de que hay el hombre y la mujer? Entonces todo ese proceso yo creo que se distorsiona según el evolucionismo, pero por eso el creacionismo tiene esas bases fundamentadas en la idea clara en la que Dios ha creado de cero, con amor, a dos seres humanos, en este caso, que estaban por encima de todo. Bueno, el creador, Dios creador, nos ha hecho co-creadores. Entonces pongámonos a pensar, o sea, tiene mucha relación con lo que decía Cami. ¿Cuál es la célula más importante de nuestra sociedad? ¿Cuál es? O sea, la familia, o sea, no el Estado, no el gobierno, o sea, es la familia. O sea, y es súper loco porque Dios Padre no es un ser solitario. O sea, si pensamos un poco en el Señor, ¿quién es Dios? Dios es una unidad, es una comunidad de amor que da vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y dónde miramos nosotros perfectamente reflejada esa realidad? En la familia, o sea, en el hombre, en la mujer, que reciben el mundo como un regalo, que reciben a la otra persona como el regalo más maravilloso, que los sorprende, que los saca de sí mismo, que se entregan, que se reciben y que viene el hijo. Y luego esta pequeña célula, ¿verdad? Crece y crece y crece,
O sea, gracias a la oportunidad de que el Señor nos ha hecho co-creadores, nos ha invitado al ser humano a participar de su plan. ¿Sí o no? Que es una de las cosas más bellas, que nos hizo partícipes de dar vida, que podemos dar vida. O sea, si ponemos a pensar, nosotros somos el producto de miles y miles y miles de concepciones, ¿sí o no? Nuestros papás, abuelitos, tatarabuelos. Quitemos una sola concepción de esa línea, no estaríamos aquí probablemente. O sea, es súper loco porque, o sea, la creación, todo ese amor de Dios Padre, ese misterio de Dios, podemos verlo reflejados también en nuestros cuerpos. O sea, en nuestra llamada a darnos. Me encantaba San Juan Pablo II y decía, ¿cuál es la principal diferencia entre los seres humanos y las demás criaturas? ¿Cuál podría ser? Y sí, que nosotros podemos pensar, que podemos decidir, tenemos libertad. Pues sí, pero la verdad que la más grande es que solo el ser humano es capaz de recibir su vida como un regalo. Solo el ser humano es capaz de acoger la creación como un regalo del Señor o las personas como un regalo. O sea, los animales se sorprenden o mi perrito se sorprende porque le lleve pedigrí. Oh, Hailey, gracias. No lo hacen, las criaturas no se sorprenden y no acogen, y solo el ser humano es capaz de acoger y recibir su existencia como un regalo. Entonces, sé qué les digo, el Génesis igual, es la revelación de Dios, o sea, es el principal fundamento que tendría para defender pues, esta postura. O sea, la revelación de Dios, pero también mi experiencia en el encuentro con este amor. Fantástico. Y sí, verdaderamente hay diferentes posturas con referente al relato creacionista o la postura creacionista. En lo particular o en lo personal me gusta bastante y no es muy conocido, por lo que pude revisar un poquito, la narración de Segunda de Macabeos, que es o por lo menos la llaman la creación de la nada. Si revisan, está en Segunda de Macabeos, capítulo 7, versículo 28, y dice más o menos así: te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellas, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Esto también de alguna manera se ve fundamentado en otros pasajes como Juan, Romanos o Hebreos, que hablan sobre esta creación de la nada. Y creo que, o por lo menos, esta interpretación o este relato, otro relato bíblico de la creación, nos da otra idea. No negando el Génesis, que verdaderamente sí da esta cercanía de lo que decías tú, Hailey, en el sentido de que el que Dios crea al hombre también le da ese sentimiento de familia. Al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu nos hacen partícipes de la familia y hacen, no me acuerdo el padre de la iglesia, la verdad, pero decía que cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, pero inmediatamente después se olvida de la semejanza porque dice a su imagen los creó. Y pues, ¿y dónde quedó la semejanza? Y el padre de la iglesia mencionaba y decía que esta semejanza solo es dada a partir del Hijo, porque el Hijo le hace entender al hombre que no solamente es hombre así nada más porque sí, sino que es hijo de Dios. A partir de que el Hijo se encarna, nos hace entender que esa semejanza que nos faltaba, era esa relación de semejanza de hijo con Dios. Entonces creo que tú, Hailey, le achuntaste súper bien en el sentido de decir que el relato de la creación se fundamenta en lo que conocemos como la familia. Así que felicidades, Hailey. Lo dijiste mejor que ninguno, creo. Ahora, creo que hace rato me adelanté muchísimo, pero cuando revisamos los diferentes pasajes bíblicos, ya sea el que yo les mencionaba o los que ustedes fueron mencionando, un error que creo que cometen muchas
otras religiones, los hermanos separados de la propia iglesia, es el tema de la interpretación. Leen el pasaje y lo adecúan a lo que quieren que diga. Un padre hace muchísimos años me decía, si tú quieres encontrar el fundamento para hacer algo malo, lo vas a encontrar en la Biblia, porque vas a tú rebuscar por ahí, vas a encontrar ahí la justificación de lo que vas a hacer. Entonces, desde su interpretación, o desde ustedes qué dicen, a la Biblia hay que leerla de manera literal o hay que interpretarla. Pero, ¿quién regula esta interpretación? ¿Cómo regulamos esta interpretación? No sé, yo desde mi punto de vista, todas las veces que he leído la Biblia, he leído libros enteros de la Biblia, no he leído toda la Biblia, pero si dijera, hay versículos, hay frases, hay contenido en la Biblia histórico, también hay mucha poesía, hay mucha interpretación de figurativa, que lo ha abordado muy bien la teología. Y uno dice, si aquí dice ojo por ojo, diente por diente, y tú te pones a pensar y dirías, ¿hay que hacer eso? O igual, cuando Jesús, igual en uno de los evangelios, que no me acuerdo ahora, no sé si está en Juan, le dice, si te golpean una mejilla, dale la otra, pero no significa físicamente, es una interpretación figurativa. Entonces, si uno muchas veces leería al pie de la letra o haría lo que dice la Biblia al pie de la letra, hay mucho contexto gráfico en sí figurativo que está escrito, que se saldría de los cabales de las personas, que dirían, es que yo no soy capaz de hacer esto, pero tú en ese momento necesitas que a mí siempre me ha gustado leer la Biblia antes, realizar una oración y luego leer la Biblia, para tener esa inspiración del Espíritu Santo, para darte cuenta qué es lo que Él quiere hablarme, pero no por lo que yo quiera sentir la respuesta, sino por el sentido que tiene la palabra misma. También conocemos que la Biblia es palabra viva, porque tú puedes leer el versículo del Evangelio de este domingo, hoy, 2021, y no va a significar lo mismo para ti en tu corazón como estás ahora, el 2022 o el 2023 o el año que venga. Y eso significa algo muy fuerte, porque te das cuenta de que la Biblia tiene que basarse en una interpretación del momento, pero de cómo lo estás viviendo tú también, que no es que busques respuestas. La Biblia, muchos dicen que busco respuestas en la Biblia, y no es necesario buscar respuestas en la Biblia, es necesario vivir una vida de oración y responderla con el Evangelio primero, que tener así una continuidad en nuestras vidas. Y yo creo que respecto a la interpretación, yo sería mucho mejor interpretar la Biblia, pero con un buen contexto, porque a veces se leen solo versículos y no se lee el libro entero. No se lee qué ha pasado antes, qué pasa después, sino solo lees un pedacito que ocurre normalmente un versículo y tú dices, wow, pero toda la idea no la entiendes. Entonces yo creo que la interpretación y el conocimiento a lo largo de que hay libros históricos y todo es necesario, porque la Biblia es entera, es toda. Y creo que desde ese punto de vista yo lo vería. Tú, Hailey, antes de que diga algo yo. Gracias, Isaac. Gracias, Cami. Pues también pienso que hay que interpretar. Es muy importante poder interpretar y no tomárselo literal, porque personalmente yo tenía una crisis existencial con uno de los libros y era el Génesis. Génesis 1 y Génesis 2, porque en Génesis 1 el Señor nos habla que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, Dios los creó. Entonces, el primer libro del Génesis habla de la creación del hombre y de la mujer de una sola vez. Sin embargo, ¿qué vemos en Génesis 2? Génesis 2 ya vemos el relato separado, ¿verdad? En el que Dios primeramente crea a Adán
y que le hace sumergir en un sueño profundo, en un estupor, como un éxtasis, y luego le despierta. O sea, hasta ese momento hace ya la división en que ya crea a la mujer, ¿verdad? Que sale de la costilla. Y entonces por mucho tiempo, incluso pues católicos, hemos pensado que el hombre es más importante porque es creado de primero, ¿sí o no? Y que la mujer pues no tiene tanta importancia, incluso así se ha vivido, o sea, porque en el principio, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, la mujer no podía ir a la sinagoga, o era la que no podía hablar de los temas del Señor, era la que no podía leer. Entonces, incluso vemos como ese punto, o sea, qué es más importante y qué no, y lo he escuchado, ¿verdad? Incluso eh, muchas corrientes como feministas se agarran como de esto y dicen que pues la iglesia es un poco machista y no. Entonces, yo entendí esto cuando empecé a leer e interpretar el Génesis, pero sobre todo las palabras y sus raíces hebreas. O sea, la profundidad de la palabra. Entonces, con San Juan Pablo II me encanta porque él tampoco estaba de acuerdo, ¿verdad? Con esto. Y él como, no, es que no han traducido bien. Y a veces incluso la traducción hace que no nos ayude a interpretar bien la Biblia. Entonces, él decía, se fue a la raíz griega de esta palabra Adam con M, y en realidad no significa varón masculino, sino que significa ser humano. O sea, desde el principio existió varón y mujer. No podemos decir que primero existió el hombre y que luego existió la mujer. Adam con M significa ser humano. ¿En qué momento la Biblia hace ya la distinción entre femenino y masculino? Cuando utiliza la palabra ish e isha. Entonces podemos decir que él durmió al ser humano y luego ya le hizo encontrarse con su otro yo. Entonces yo entiendo que desde siempre el Señor también me pensó como mujer. Obviamente, cada ser humano, ¿verdad? Cada varón y mujer revela algo del Señor. Por ejemplo, como varón, la masculinidad de Dios revela algo de la perfección del Señor que solo el hombre lo puede revelar. Y como mujer revelo algo de la perfección del Señor que solo yo como mujer puedo revelar, y al final nos complementamos. Fuimos creados por el otro. Entonces, o sea, te fijas como en esa pequeña palabra, o sea, pude lograr a través del Espíritu Santo, obviamente, poder comprender y acoger el plan de Dios, poder acoger mi identidad, acoger que soy importante y que también soy querida, y entender nuestro rol de la complementariedad, ¿verdad? Cómo el varón y la mujer nos complementamos y los dos juntos reflejamos esa maravilla del Señor. Entonces, bueno, este pequeño relato se me ayuda a comprender que sí es necesario interpretar, buscar por las raíces y etcétera para poder acoger la riqueza. Otra cosa súper divertida que pasó es cuando empezaba a estudiar sobre la mujer es ayuda adecuada, compañera adecuada, pero ¿qué significa eso? Un compañero como, no sé, creo que la sentía como tan limitada, o sea, que soy un compañero como mi perrito que me acompaña. Y entendiendo la raíz, olvidé un poco lo de la raíz, estaba en este libro, que la mujer es como viene a ser como pues ese salvavidas, algo así como del hombre, pero que las raíces y la verdadera esencia de las palabras, que tal vez por la traducción es tan difícil, viene a darte como una riqueza y una mayor comprensión de todo lo rico que se esconde en la Biblia. Entonces, esa es como mi técnica, o sea, pedirle al Espíritu Santo que me ayude a iluminarme, a saber el contexto y a buscar siempre como las raíces de las palabras para poder comprender a su totalidad y no que queden disminuidas, ¿verdad? Fantástico, sí, la verdad, ir a al origen del, del texto bíblico es complicado, particularmente el griego fue el idioma más difícil que me tocó aprender para poder entender el Nuevo Testamento. Ahora me dijeron el hebreo, ahora, ay no, pero bueno, hay que aprenderlo también. Y sí, verdaderamente este tema de la interpretación es un tema muy complejo y si, no si lo leemos literalmente, y a eso yo por así llamarlo, hay una anécdota chistosa, le llamaremos chistosa, ¿sí? Dentro de la iglesia. No sé si escucharon del teólogo Orígenes de Alejandría. Este hombre pues se tomó muy literalmente un pasaje de la Biblia, principalmente el de Mateo el capítulo 19,
en el que decía, hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos, y él se hizo eunuco, y por hacerse eso es que no fue considerado padre de la iglesia. Bueno, entre otras cosas que también hizo, pero ese fue uno de los principales errores que tuvo. Así que la interpretación a veces podemos tomarla como algo tranquilo, no a quién hago daño, pero a veces nos hacemos más daño del que pensamos. Y sobre el tema de la interpretación, particularmente hablando, creo que existe un manual ideal para regular esta interpretación. Y esta es un librito chiquitito, súper delgadito, es este rosorcito. Es la encíclica del Dei Verbum, que en su numeral 12 dice lo siguiente: hay que leer e interpretar la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con el que se escribió, para descubrir el sentido exacto de los textos sagrados, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia. Entonces, como lo dijo perfectamente, hoy la Hailey está arrasando con las respuestas porque le está chuntando a todo. Lo dijo perfectamente: interpretar la Biblia pero a la luz del Espíritu. Entonces, pedir al Espíritu, ilumíname, porque sin ti yo no voy a poder entender esto, o lo voy a interpretar mal. Creo que es un muy buen consejo. Gracias, Hailey. Ya estamos, creo que rozando igual un poco el final. Hay varias cosas que ya no vamos a poder charlarlas por ahí. Hay una encíclica más. Creo que las encíclicas hoy son las que están tomando protagonismo en este podcast. Una encíclica que salió hace muchísimos años. Creo que tú, Cami, la leíste. Me comentaste algo. La del Papa Pío XII, la encíclica Humane Generis, que se los leo un poquito y quiero que ustedes me digan qué opinan al respecto, justamente a partir de este tema de la evolución frente a la creación y también un poco de la interpretación. Dice así: no pocos ruegan con insistencia que la fe católica tenga muy en cuenta tales ciencias, y ello ciertamente es digno de alabanza, siempre que se trate de hechos realmente demostrados, pero es necesario andar con mucha cautela cuando más bien se trate solo de hipótesis, que, aun apoyadas en la ciencia humana, rozan con la doctrina contenida en la Iglesia o en la Sagrada Escritura, o en la tradición. Si tales hipótesis se oponen directa o indirectamente a la doctrina revelada por Dios, entonces sus postulados no pueden admitirse en modo alguno. El magisterio de la Iglesia no prohíbe el que en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entre ambos campos sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busque el origen del cuerpo humano en una materia viva, preexistente. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Mas todo ello ha de hacerse de manera que las razones de una y otra opinión, es decir, la defensora y la contraria al evolucionismo, sean examinadas y juzgadas seriamente, moderada y templadamente, y con tal que todos se muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia, a quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de la fe. Ahí termina la cita. El libro es un poquito, tampoco es tan grande, pero leerlo aquí no nos va a alcanzar el tiempo. Sobre esto, ¿qué opinión les merece? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué dice el Papa? A ver, las encíclicas son respuestas a sucesos de la historia. Yo creo que en 1950, cuando fue escrita esta encíclica, había alguna crisis de fe y había una crisis sobre el origen del ser humano. Y normalmente las encíclicas vienen a sustentar, a sostener la fe del pueblo creyente.
viene a decir, oye, basta, cálmense, que bájenle ahí al problema. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que yo creo que en esta parte que es como el índice dice ciencias, y habla en todo lo que tú has leído, menciona y dice, no todas las respuestas que vienen de la ciencia van a estar alejadas totalmente de la teología en sí, de las creencias de la Sagrada Escritura. Pero si se alejan, no las podemos considerar como hipótesis certeras. Entonces ahí yo me quedo como, es que no podemos ir en contra de lo que en verdad o creemos todo o no creemos nada. No podemos creer ahí medio que a medias. Posiblemente Dios creó al mono y luego le dijo evoluciona. Es que ahí ya mezclas todo. No, no tiene sentido. Entonces, en esta parte la encíclica responde muy bien al magisterio de la iglesia, que es en sí los doctores de la iglesia que sustentan el fundamento de nuestra fe. Y si va en contra del magisterio, digamos, en la misma encíclica menciona que sí, la doctrina del evolucionismo, que busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente, está está ahí permitida, pero cuando llegue a alejarse de la fe totalmente, que diga que hay más cosas que van a influir sobre el cuerpo humano y sobre la vida del ser humano creado por Dios, ya esas que se están alejando, esas corrientes en sí, esas teorías que se están alejando de la verdadera fe del magisterio, no serán consideradas. Y yo creo que aquí lo responde muy claramente esa parte. Y a mí me gusta esta encíclica. ¿Tú qué dices, Hailey? Pero yo pienso que a veces es complicado pues, entender como este mensaje porque vivimos una vida de mundos separados. Estamos acostumbrados a separar todo. El cuerpo del alma, la razón de la voluntad, por así decirlo, el sexo del cuerpo, el sexo del amor. Entonces, el cielo y la tierra. Es como que estamos acostumbrados, obviamente por nuestra misma concupiscencia, hemos estado fracturados, a veces somos más conscientes del cuerpo, pero no de nuestras emociones. O sea, hay una ruptura incluso interna entre nosotros mismos y hay una ruptura exterior. Entonces, todo lo separamos, o sea, como que nada pudiese ir de la mano. Y sobre todo pasa con la fe y la ciencia. ¿Por qué debería ir la fe y la ciencia separado? Si también la ciencia fue creada por el Señor y todo fue creado por Dios en una unidad, así como nuestro cuerpo está en una unidad con nuestra alma. Entonces yo pienso que si nos limitamos y dejamos como que solo la ciencia, y me agarro como solo la ciencia, quedaría en una reducción y empezar a reducir, tristemente me perdería de toda la riqueza espiritual. Yo entiendo un poco que al final no debe ser así. Si queremos buscar una antropología adecuada, o sea, deberíamos de acoger todo lo que nos ha dado el Señor, ¿verdad? La ciencia que debería de corresponder a la fe y que debería de ayudarnos a comprender y a encontrar a Dios en la ciencia. O sea, ¿cuántos médicos no han encontrado a Dios al maravillarse del ser humano, de su biología, de la vida que nace? O sea, ¿cuánta gente no ha encontrado al Señor al maravillarse de la psicología, de la mente del ser humano? En fin, todo nos debería de hablar de Dios y todo nos debería de hablar de llevar a ese mismo origen. Entonces, para encontrar y tener una visión global del origen del mundo y una visión global, una verdadera antropología adecuada, deberíamos de trabajar de la mano, ¿sí o no? A ver, la psicología, la biología, la anatomía, y porque todo es como una sinfonía, es como una orquesta, ¿verdad? De distintos instrumentos que tocan una sola melodía para capturar esta esencia. Entonces, si todo viene a enriquecer, pero la verdad, entonces bienvenido sea, pero si es algo que interrumpe esta armonía y no me lleva, ¿verdad?, a ese origen, entonces definitivamente anda por el lado equivocado. Pero todo debería de ser como piezas de rompecabezas que me ayudan a construir un gran panorama de mi origen, de mi existencia, el sentido de mi vida y que, o sea, vos lo sabes, o sea, tu alma sabe al final. O sea, cuando has encontrado pues, al Señor. Y entonces solo pienso que deberíamos de volver a integrarnos, no trabajar
separado, sino que todo es una unidad, o sea, que nos lleva a un solo origen y un último fin, que es Dios, principio y fin. Nuevamente lo repito, estás yendo al clavo justamente con las respuestas, porque justamente una problemática muy grande de las nuevas ciencias frente a la fe es el tema del reduccionismo, que lo dijiste muy bien. Y no solamente en el tema del hombre frente a la ciencia, sino de la ciencia frente a Dios, porque el plantear la ciencia como una única respuesta frente a la creación o frente al hombre o frente a lo que sea, reduce a Dios a un partícipe más de esta creación, pero no al el ejecutor de esta creación, o como lo dijiste en una sinfonía, el maestro, él es el que lo organiza todo. Sin él no hay orquesta, hay, pero es un desorden. Por aquí en Bolivia tenemos un plato que es el chairo, por ejemplo, un enredo de 1000 ingredientes. Más o menos así podría ser si no existe, sin ese maestro de orquesta. Entonces, o como el puchero por ahí que hay en otros países. Entonces, por ahí creo que lo dijiste muy bien, el tema del reduccionismo es muy importante, muy fuerte. Y recordaba justamente unas frases que nos compartía un docente el año pasado en filosofía, que nos decía sí, sí, la ciencia es muy importante, hay que explorarla, la psicología, la medicina, las ciencias políticas, pero él nos recomendaba, o por lo menos nos exhortaba a explorar estas ciencias, pero primero amarrar un guato imaginario, un cordón imaginario al árbol de la fe, ir a explorar, pero si sentimos que estas ciencias de alguna manera nos están jalando, nos están tentando a separarnos de Dios o alejarnos de Dios, inmediatamente volver como niños los brazos de un padre para, no sé, fortalecernos y no alejarnos justamente de Dios. Entonces creo que ese es un buen consejo que en su momento no le entendí muy bien, pero ahora sí. Entonces creo que queda fantástico. Ya para ir cerrando, creo que nos pasamos bastante del tema, pero no del tema como tal, pero de la hora sí. Entonces, para ir cerrando, hubo muchos temas que hubiéramos podido tocar, verdaderamente sí, este tema da para largo y largo, pero el tiempo tampoco lo tenemos para tanto. Em, este tema de la creación del hombre como tal, para ustedes, ¿qué tan importante creen que es tratar esta temática con los jóvenes, principalmente en espacios de catequesis o charlas juveniles, retiros, etcétera? A ver, yo creo que desde es el Génesis. Creo que eso lo define todo, porque yo no puedo saber, como dijo Elisa al inicio, yo no puedo saber de dónde vine, tengo que hacerme esa pregunta, de dónde vine, a dónde voy. Y creo que es verdad, tiene mucho sentido, porque tú conoces un relato, una historia, pero ¿cómo lo llevas siendo niño? ¿Cómo lo llevas siendo joven? ¿Cómo lo llevas siendo adulto? Porque muchas veces siendo adulto te olvidas de todo lo que ha pasado antes, de dónde vienes, de tu origen. Y hay muchos jóvenes que desconocen qué es lo que habrá pasado, cómo ha sido todo, qué es ese amor que da resultado de la creación, del inicio, de que llegue el hombre, que tanto nos amó Dios y nos creó. Creo que ese punto de vista de aplicarlo en retiros, en catequesis, es demasiado importante. Es muy importante. Porque aquí a Hailey le encanta la teología del cuerpo, este tema, y yo digo, pues, si no conoces cómo te ha hecho Dios, ¿cómo vas a saber cómo va tu sexualidad? ¿Cuál es tu vocación? ¿A qué estás llamado ser?
si no sabes qué eres? Estás ahí divagando en el espacio, en la nebulosa, como decía un docente una vez. Usted está en la nebulosa porque no han tocado tierra, no saben de dónde, no saben de dónde parten y a dónde quieren llegar. Entonces ahí ese punto es muy fuerte, por eso es necesario sustentar todo en base al origen, en base a este conocimiento y en base especialmente al amor, que nos da como ese origen de todo. Porque si decimos doctrina sin amor, doctrina sin enseñanza, doctrina sin el origen, sin la creación, sin contemplar ese amor de Dios, creo que diríamos que la doctrina en sí, la enseñanza que se da en catequesis de primera comunión, confirmación y todas las etapas, se van olvidando y no tienen un buen fundamento. Y yo creo que es importante en cada etapa sustentarlo con este tema. Y creo que lo veo muy importante. ¿Tú, Hailey, qué opinas? Siento que es urgente, la verdad, empezar a preguntarnos y a enseñar sobre este tema, porque hay un gran problema de identidad. O sea, ya no sé quién soy, mi cuerpo ya no me revela nada, o sea, porque estamos viviendo una gran batalla contra estas enseñanzas sobre que ser creados a imagen y semejanza de Dios, sobre nuestra sexualidad, ¿verdad? Ya no vemos como nuestro cuerpo como esa, ¿verdad? Ese llamado que me llama a vivir como mujer. Ahora, si me autoconsidero, ¿verdad? O sea, varón, ok, soy un varón. O sea, si me autopercibo como alienígena, tenés que tratarme como tal. Y vemos una gran crisis de identidad. A veces sí puede dar risa, pero, o sea, me da tristeza. No sabemos quiénes somos. Y estamos por la vida buscando y buscando y nos topamos como cualquier cosa que nos parece interesante y adopto esa identidad, pero no es lo que soy. O sea, estoy engañada, me estoy dejando llevar por tantas corrientes. Y hay tantos jóvenes que están tristes porque no saben quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Es como, solo estoy existiendo y eso no te da sentido en la vida. Entonces, para mí es urgente poder regresar al origen, como decía San Juan Pablo II, saber de dónde soy, cuál es mi esencia, para contestarme esa gran pregunta, ¿quién soy? Soy hija de Dios, que he venido del amor. O sea, para mí es fundamental porque es lo que me hace levantarme cada mañana, seguir luchando en un mundo tan triste y a tener esperanza de que hay alguien que me amó primero y que me sigue amando. Entonces es fundamental para mí y es como el inicio de abrir ese caminar también en la fe de conocer al Señor. Entonces, en mi experiencia personal, se ha sido fundamental y que me ayuda cada día, o sea, en las desolaciones, en las tristezas, cuando algo no me sale bien, sobre todo les comentaba un poquito de mi vida, o sea, que me ha afectado un poco la crisis política pues, de Nicaragua, a veces no puedo realizarte como persona profesionalmente, quieres crecer, ¿verdad? Quieres ser adulto y encontrás tantas limitantes. Luego la pandemia y luego en la búsqueda de tu vocación, quién soy, entra en esas crisis normal de un joven adulto que quiere buscar su identidad, que quiere establecerse, que quiere ser feliz. O sea, ¿cómo puedo ser feliz si no sé dónde soy y alguien que me ama? O sea, incluso para contestar esta pregunta que todos nos hacemos, que quiero ser feliz. Y he buscado esta felicidad y me he equivocado. O sea, muchas veces, pero ¿cuál es el camino correcto? Tengo que volver a Dios, tengo que volver a mi origen, tengo que volver a mi primer amor, ¿verdad? A Dios. O sea, es fundamental. Nuevamente lo vuelvo a repetir, la Hailey está arrasando, porque verdaderamente sí, este tema de la identidad del hombre, o joven, hombre, como quieran llamarlo, es muy importante y hace mucho tiempo yo lo leía, no me acuerdo dónde, pero lo leía, decía, si el hombre no hubiera sido creado por Dios, en un supuesto, cuando se sienta triste, cuando se sienta solo, cuando se sienta abandonado, herido, etcétera, ¿a quién recurriría? No habría absolutamente nadie a quien recurrir. A tu antepasado mono no vas a ir. O al, no sé, hay diferentes corrientes que nos dicen, no, el hombre vino de aquí, el hombre vino de allá. A partir del evolucionismo de Darwin, muchas más variantes se han ido generando. Pero el que
el Dios creo que es una parte fundamental. Y justamente este tema de que sin Dios nuestra mera existencia es tan solo carece de significado. Y nuestros problemas pues no tienen un apoyo, no se sienten, no sé ahorita la palabra exacta, ¿no? Pero falta algo. Si te sientes solo, recurres a quien te consuela. Si te sientes herido o te sientes enfermo, vas al doctor. Y sin Dios, ¿a quién recurres? Creo que esa es una muy buena, mm, podríamos llamarla justificación, no sé, o verificación de que el hombre no, científicamente hablando, con pruebas 100% buscadas y comprobadas, pero necesita de haber sido creado, o por lo menos necesita de un creador. Creo que es una interpretación mía, una reflexión mía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Una reflexión final con respecto a este tema? A mí justo lo que has dicho me ha hecho recuerdo una frase que cuando estaba orando, cuando empecé en mi vida ahí después de un encuentro con Cristo, yo le decía, pero ¿por qué te tengo que buscar? Le decía a Dios. ¿Por qué? Porque mi vida hasta el día de hoy nunca ha tenido defectos, nunca ha tenido fallas. Mi vida nunca me había ido mal. Todo me iba bien y conocí a Dios y fue mejor. Y yo dije, ¿qué está ocurriendo aquí? Y, y fue esa pregunta en la que yo le dije, ¿y cómo puedes responderme que te necesito? O que necesito, así, necesito de ti, pero antes no te necesitaba. Ahora sí tengo esa sed de ti. Y me vino mucho a la mente esto, que me decían, oye, si tú tienes un reloj Rolex, no lo llevas a un zapatero para que te lo arregle. No lo llevas a un carnicero. No, lo llevas a a un reparador de relojes, porque él sabe el origen, él sabe cómo está hecho, él sabe lo que necesita, él sabe cómo repararte. Y a mí me hacía mucha ilusión porque yo le preguntaba al Señor esa vez, le decía, Señor, ¿tengo heridas o no tengo heridas? Porque yo ni sabía reconocer que era eso. Y ahí me di cuenta que Él me ha ido respondiendo a lo largo del tiempo y solo con Él he podido sanar las heridas. Y yo decía, no hubiera podido ir contra una pared o una madera o tocando guitarra o durmiendo en mi cama o yéndome a la playa o escalando la montaña más alta a sanar esas heridas. Solo con el Creador. Y entonces esa respuesta de que me ha creado, he sido creado por amor, el amor retorna, la criatura retorna al amor de los amores, que es Dios, el que lo ha amado tanto, que lo ha creado por amor y le ha dado una misión de amor. Entonces ahí yo me quedo con esa vivencia, con lo que el ser humano representa para Dios y lo que debería siempre representar Dios para nosotros, que es como mi todo. El amor que yo tengo que darle a Él está por encima de todo. Y creo que esa correspondencia de amor que tenemos que tener siempre en nuestra vida va a darnos esa respuesta de nuestro origen. Va a dar esa respuesta de hemos sido creados para qué y con qué. Y así como siendo un reloj que tiene fallas, que tiene defectos, siempre recurro a mi relojero especialista en mi corazón. Entonces, creo que esa va a mí, para mí la reflexión, digamos, de todo esto, del origen, de quién nos ha creado, cómo hemos sido creados, sino darme cuenta cómo mi vida transcurrió hasta el día de hoy y quién es capaz de curarme, quién es capaz de hacer eso en mi vida. Y yo creo que siempre acudiría a ese relojero, especialista en mi corazón, en mi ser, en mi vida. Y creo que
Esa es la respuesta que yo como resultado daría de todo esto. Fantástico, Cami. Sí, ahorita que decías el relojero, no sé por qué vino a mi mente la película animada de Alicia en el País de las Maravillas, cuando el reloj del conejo se arruina, no, yo lo llevan al relojero, el sombrerero loco, le pone mermelada, mantequilla, té, y lo arruina más que arreglarlo. Entonces, eso es el llevar nuestra vida a manos equivocadas. Hailey, ¿tú qué tienes para decirnos? Me hizo recordar a un canto que me encanta, es en honor a Santa Teresa de los Andes. O sea, a mí me encanta es como estudiar la vida de los santos y toda esta gente que se ha cautivado pues por la presencia de Dios. Y ella decía que solo en Dios su corazón había quedado totalmente satisfecha. Ella buscaba la felicidad, decía, en amores, amores humanos, en consuelos, pero nada, nadie podía satisfacer pues lo que hay en su corazón, solo el amado de Jesús. Y pues pensaba que igual, o sea, Dios es un ser cercano, o sea, que está en nuestro corazón, que nos ama profundamente y que quiere tener una relación íntima. O sea, no es como el legislador que está en el cielo esperando y vigilándome en qué momento meto la pata para castigarme, no, sino que todo lo contrario, Él es amor y que nos desea y nos anhela profundamente y que desea pues, una íntima relación con Dios. Y eso es como que me hace a confiar más en Él, a acercarme, ¿verdad? Como una niña se acercaría a su papá. Y es que, o sea, está ahí, o sea, aunque muchas veces pues no visitemos pues la iglesia o nos alejemos, o sea, el Señor está constantemente buscándonos. Y hay una historia de una mujer que se llama Etty Ellison, les recomiendo que la busquen. Ella me ha fascinado, ¿verdad? Ella murió en la Segunda Guerra Mundial y era una mujer que no tenía fe. O sea, una mujer pues súper liberal, moderna, no le interesaba pues nada de Dios, pero en el momento como que tocó fondo por algo que le pasó, no les voy a hacer un spoiler, sino que vayan a buscar su historia, ella sintió una voz en su corazón como que, por Dios, yo pensé que estaba sola y había alguien en su interior. Y ella empezó a sentir esa dulzura de su amado, de una presencia que no se iba, y empezó a buscar, y es como el Señor no seduce. A veces pensamos que sí, hay que buscar al Señor, pero ¿quién es el que toma la iniciativa? Jesús es el caballero, es el amante que nos enamora, ¿verdad? No es la enamorada que baila de rosa, ¿sí o no? A ver, muchachos varones, Cami es el que tiene que tomar la iniciativa, ¿verdad? Igual pasa con el Señor, Dios toma la iniciativa de enamorarnos. Y obviamente tenemos que responder a su amor. No sé, me llena como de mucha alegría y amor por Jesús porque sé quiero más de Él. Y sé que solo Dios basta. Y que solo con el Señor uno puede ser feliz. Y cuando ya tenés el corazón lleno de la fuente del amor, vos podés ir y compartir de esa fuente a las demás personas porque Jesús es lo más increíble que te puede pasar en la vida y cuando has encontrado algo bueno, vos lo compartís, ¿sí o no? O sea, como Isaac, me encontré una peli súper genial, mira, necesitamos verla. Siempre que hemos encontrado un hallazgo y un tesoro lo queremos compartir porque no tiene chiste quedártelo para vos. Y pues nada. Fantástico. La verdad es que fue una charla fantástica. Hubo temas, como los mencionaba, que ya no pudimos tocar, pero lo que tocamos fue fantástico. Creo que respondimos la pregunta de manera satisfactoria. Por lo menos yo quedé satisfecho al 100%. A partir de esto se generaron muchas otras preguntas que ya, si Dios quiere, ya los estaré invitando igual en futuras ocasiones, ya sea los dos o por separado igual, estarán completamente invitados. Creo que con eso cerramos. Bueno, pues la verdad, em, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir un poco de su experiencia
no solo personal, sino también pastoral, le llamaremos. Y pues hasta un nuevo contacto. Un gran abrazo, se cuidan y que Dios me los bendiga. Saludos, chao Isaac, Cami, chao chicos. Un gusto haber participado en este podcast y pues muy feliz de poder aportar con lo poco que sabemos y nos falta mucho por saber más. Y sí, que sea un buen podcast, inicio de podcast para todos. Aquí finaliza el capítulo de hoy. No se pierdan de nuestros próximos episodios que saldrán todos los miércoles y sábados. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción.